Seguir hablando de inseguridad y cómo se pretende combatirla. Ya el Congreso de la República ha aprobado por insistencia esta norma denominada de uso de armas no letales, pero en la práctica, ¿va a servir o no va a servir? Estamos con dos representantes de dos municipalidades muy importantes. Aquí en el set se encuentra el alcalde Francis Allison de Magdalena, pero también estamos en contacto con el teniente alcalde de Lima, el señor Renzo Reyardo. Ambos tienen una postura diferente respecto a esta norma, pero vamos a ver cuáles son los puntos de contacto respecto a cómo enfrentar la inseguridad ciudadana, ¿no? Así es, muy buenos días para ambos y comenzamos con el alcalde Allison. Queremos entender sus impresiones sobre esta aprobación del Congreso de la República. ¿Va a ser efectiva? ¿Cómo puede ayudar a la seguridad ciudadana en su distrito? Buenos días, un abrazo, Renzo. Bueno, el tema es el siguiente. Gracias. Primero, felicitar al Congreso por aprobar esa norma. No creemos de ninguna manera que eso sea la solución. Tener un gas pimienta, evidentemente, no es para enfrentar a maleantes armados, gente que está asesinando en las calles. Yo lo considero como un primer paso. Las guerras se ganan batalla por batalla y claramente ahora lo que vamos a pedir, porque solamente se ha aprobado finalmente gas pimienta, porque está chaleco antibalas, la vara y unos grilletes. O sea, prácticamente lo único que nos han dado es el gas pimienta. Y antes, cuando Magdalena tuvo armas no letales, también teníamos, por ejemplo, balas de goma. O sea, el siguiente paso para nosotros será pedir balas de goma, que ya las usamos de manera exitosa y sin abusos, pero a lo que apuntamos todos, al igual que la posición de Renzo, que nos escucha y que participa en esa entrevista, es a que el serenazgo sea armado, con armas letales. Eso hacerlo como... Con pistolas. Con pistolas de verdad. Que disparen balas de verdad. Enfrentemos a los maleantes que tienen armas de verdad, letales, también con armas letales. Es la única manera. Pero lo que usted está planteando allí es que exista una fuerza paralela a la policía. 100%, porque lamentablemente nuestra policía ha sido desmoralizada, perseguida, tiene miedo de disparar, está claro. Cada vez que hay un enfrentamiento entre policías y delincuentes, ¿quién muere? La policía. Porque nuestros policías tienen miedo de disparar, porque los apresan, porque los persiguen, porque los destituyen, algo que tiene que terminar. Tenemos que proteger a nuestras policías. Pero mientras eso sucede, sí apostamos una gran parte de los alcaldes a que debemos crear efectivamente la policía municipal, o como lo querramos llamar, y previo cumplimiento de todos los requisitos que la ley exige. No hablamos de darle armas de fuego a los serenos mañana mismo y sacarlos a la calle, sino de hacer capacitaciones, informaciones debidas y adecuadas. Pero claramente, lo digo, ellos, los maleantes, están armados y están matando, y nosotros estamos en debates si debemos o no defendernos. Ese debate no se daría en ninguna parte, en ningún país desarrollado del mundo, ¿no? Pero lo cierto es que el gas pimienta no es un elemento para enfrentarse a un delincuente armado, y ese es el sustento que dice el alcalde metropolitano de Lima, el señor López Aliaga. ¿Cómo voy a exponer a mis trabajadores municipales de seguridad ante criminales que van con armas de fuego, con pistolas, con granada de guerra? Y justamente el teniente alcalde tiene la misma impresión de estos hechos, y quiero escuchar sus argumentos. ¿Se está exponiendo a los trabajadores municipales, por ejemplo, del distrito de Magdalena, al enfrentarlos a estos criminales? Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a Pamela, y por supuesto un abrazo también a la distancia a Francis. Nosotros hemos tenido una postura desde el principio clara en relación a que esta medida, desde nuestro punto de vista, y por supuesto respeto las opiniones contrarias, evidentemente, podría traer como consecuencia la afectación de personas que no tienen armas de fuego, que son en este caso los serenos de los distritos, los serenos de Lima Metropolitana, que suman alrededor de 15.000 personas. Es un ejército de personas que lamentablemente en las condiciones que hoy tienen están desprotegidos, y dándole la posibilidad de utilizar armas no letales, podría esto traer como consecuencia, lo pongo todavía en condicional, podría traer como consecuencia que ante el enfrentamiento de un delincuente que está con armas, ustedes hacían hace un momento una cobertura de un caso en donde se involucra a un ex policía que sería el que proveía de armas de fuego a esta organización criminal, al caso que acaban de mostrar en pantallas.
Entonces, claro, los criminales, en términos generales, utilizan armas de fuego, obviamente ilegales, obviamente indebidas, armas que provienen del mercado negro, en fin. Nuestras fuerzas del orden tienen que ir capacitándose, y qué bueno que Francis comparta la postura que tuvimos en algún momento, el planteamiento que se hizo para la creación de la Policía Municipal, que no es un tema muy complejo, es un tema que se puede ejecutar, digamos, a la brevedad. Sí hay que capacitarlos, hay que tener una capacitación adecuada de 2 años, es el promedio, pero estoy seguro que con el apoyo de Francis y con otros distritos esto se puede hacer y tomar la decisión en el más breve tiempo. Ahora, señor Rayardo, si me permite, Congreso, ¿no? En la práctica, ¿qué es lo que realmente ha aprobado el Congreso? Porque, a ver, son armas denominadas no letales, pero un chaleco no es un arma, un gas pimienta en realidad no es un arma, el uso de un grillete en realidad es un elemento de control, quizás la vara, pero la vara ya la usaban. Sí, lo que ha aprobado el Congreso, entiendo yo, es la utilización básicamente de gas pimienta. Que en realidad cualquier persona se puede comprar un gas pimienta. Yo, Eli, me voy a una tienda de armas y me compro una y listo. ¿Qué ley necesitaba para usarlo? Y no solamente, Pamela, como decía hace un momento, el gas pimienta. Cualquier persona, obviamente, de una práctica indebida, ilegal, puede comprar un arma de fuego, que es lo grave, ¿no? Entonces hay que trabajar, y el Congreso lo pido de la forma más alturada, por supuesto, en eso, en evitar tanta utilización de arma de fuego ilegal, ¿no? Que es proveniente de la delincuencia. Entonces, hay mucho que hacer, hay cosas que hacer de forma simultánea. Coincido con Francis que aquí estamos en una discusión de un tema tal vez menor, que no es una gran solución, y creo que hay que mirar un poco hacia adelante y ver cómo capacitamos a nuestra policía, ver cómo capacitamos a nuestros serenos y ver cómo se pide esa delegación de facultades que hace algunas semanas escuché del señor Alberto Tarla, se la iba a solicitar al Congreso en temas de seguridad ciudadana, que se estaba evaluando en todo caso, y en temas también de reforma policial, porque hay que hacer algo al respecto, evidentemente. No, por hay que trabajar en los penales. Esto que ustedes han cubierto tiene que ver con los penales. Los delitos severos se originan en los penales. Empecemos a controlar los penales adoptando medidas como, por ejemplo, la imposición de los brazaletes electrónicos, que no es nada del otro mundo y que se puede hacer de un día para otro. Sí. Hay decisiones que no se están tomando, y yo reitero el pedido que hice ya hace mucho tiempo a la Presidenta de la República para que vuelva a convocar a CONASEC, que se reúnan permanentemente, que se vean ahí indicadores y que junten a todos los sectores, Poder Judicial, Ministerio Público, INPE, Ministerio de Economía, Ministerio del Interior, y bajo el liderazgo de la Presidenta, y que todos estén trabajando coordinadamente, porque es la única manera de vencer a la delincuencia. No solo el problema es policial, eso es una parte de la cadena, es un eslabón de la cadena. Es un trabajo articulado, pero hablemos de realidades, porque las armas de fuego clandestinas que entran por las fronteras están a merced de los criminales, que inclusive se las roban a policías, el caso que vimos hace algunos días que asesinaron también un efectivo en una provincia. Nos conmociona porque también tienen mucho acceso a estas armas. Y hablemos del caso de Maldito Cris en Surco, donde un sereno se enfrenta a este criminal y todos ya sabemos cómo terminó. Entonces yo quiero incidir en la igualdad de condiciones ante estos elementos que no son letales y que los serenos tal vez sienten la valentía de enfrentarse a estos criminales, asesinos, y que pueden terminar muy mal. El alcalde López Aliaga ha dicho claramente: yo no voy a exponer a mis miembros de seguridad ciudadana, pero usted, alcalde Allison, sí está dispuesto. Hace 7 años Magdalena del Mar fue la primera municipalidad de Perú que tuvo y usó armas no letales. No hubo ninguna consecuencia negativa para nuestros serenos. Pero la criminalidad está peor ahora. Pero en aquella época también, Eli, habían armas de fuego mucho maleantes en la calle. Lo que pasa es que se entrena a la gente. En aquel momento trajimos comandos norteamericanos, excomandos norteamericanos, para entrenarlos. O sea, no es que leas igual de arma no letal y le dices anda a la calle a usarlas. ¿De qué se trata? Que hay que entender que el arma no letal no es para enfrentar a un arma letal, sino para ciertos niveles de enfrentamiento. Por ejemplo, el policía norteamericano, canadiense, francés, en fin, las policías más poderosas del mundo tienen arma letal y también no letal. ¿Por qué? Porque ellos sabrán cuándo utilizan qué tipo de arma. En ese caso, el arma no letal, por ejemplo, es para
de obligar a un asaltante, un delincuente con arma punzocortante. Viene alguien con un cuchillo, sí puedes rociarle la cara. Pero si hay una balacera, evidentemente, o alguien que no estás tú seguro si está armado o no con arma de fuego, claramente no puedes intervenirlo con tu gas pimienta. Para eso el sereno que anda en moto, en fin, tiene como mayor función llamar por teléfono, avisar. Y además, más que intervenir el que va en moto, por ejemplo, avisar. Por eso Magdalena, aparte de las 22 motos que ya están rondando Magdalena, compradas este año, hemos comprado 20 carros que llegan el día 15 de julio. ¿Por qué adicionalmente a las motos los carros? Porque los carros es donde ponemos el patrullaje integrado, un policía en cada carro. Entonces es un trabajo que cada uno tiene una función distinta. Así es. Ahora, alcalde, si me permite, también al señor Reyardo, vamos a hablar sobre la base de un caso real. Y justamente estamos ya en contacto con nuestra compañera Yulisa Rivera, ya se encuentra en el Agustino, porque tenemos el caso y lo estamos viendo también, ¿no? Es un sereno de este distrito que intentó intervenir en una pelea entre una pareja y terminó siendo agredido, ¿no? Y de manera salvaje en realidad. Así que vamos a contactarnos con ella ya de inmediato para que nos dé más detalles y cómo se encuentra también este agente de seguridad municipal. Yulisa. Compañeras, buenos días. Así es, en imágenes estamos observando lo que sucedió en el Parque Dinosaurio. Una pareja, en presencia de una menor de edad, atacó a un sereno. En un primer momento vemos que hay una discusión entre esta pareja y se ve afectada la pequeña. Claramente vemos que el hombre jala a la niña, que a su vez era jalada por su madre. Aparentemente, según lo que nos han indicado, se encontraban bajo los efectos del alcohol. Había una mujer serenazgo que estaba en los alrededores del parque y ella solicitó apoyo. Su compañero llegó y ahí lo vemos claramente. Acude al llamado de su compañera y es agredido no solamente por el hombre, sino también por la mujer. Se quita el polo, intenta atacar al sereno reiteradas oportunidades, incluso con una piedra que cogió del mismo parque. Este hombre tuvo que ser detenido por los testigos transeúntes de la zona, que no tenían nada que ver en este problema, pero sí se habían percatado de la discusión entre esta pareja. Vamos a conversar con el sereno Socla, que nos va a comentar exactamente bien cómo es que tú llegas al lugar y en qué condiciones se encuentra la pareja. Por ejemplo, se encuentra todo mareado y yo me fui por el apoyo de la central, y ahí me apoyo por La Serena. Yo fui al apoyo para comunicar el que estaba el señor agraviado, estaba mareado y estaba mareado y estaban discutiendo. Yo luego que se calme todo eso, y ahí comienzan el insulto, mentarme palabras suaves, ¿no? Por eso yo ya lo como separando y entonces su esposa me viene a agredir por atrás. Comienza a agredirme a los dos. Ahí pedir apoyo, y ahí vinieron todos mis compañeros motorizados y todo el personal. En las imágenes claramente se ve que tú eres golpeado. ¿Terminaste con lesiones? Sí, con arañones, un golpe en la cara. Podemos ver que tienes un golpe en el producto de esta agresión. Sí, el grupo de agresión las dos personas me agredieron a mí. Ahora, ¿se pudo notar que la pareja se encontraba bajo los efectos del alcohol? Sí, estaban con efectos del alcohol los dos, y encima estaban con criatura, estaban ahí. ¿Qué pasó justamente con la pequeña? El pleno de la pelea no lo vi aún ese rato. Yulisa. No, ya no están ya. Bien, estas personas, esta pareja, compañeras, fue trasladada hacia la comisaría y vamos a precisamente conversar con el gerente de Seguridad Ciudadana, Jorge Nieves, porque nos va a explicar qué sucedió. La comisaría, los agentes policiales de la dependencia policial no recibieron la denuncia. Por favor, coméntenos por qué no aceptaron esta denuncia. Bueno, sí, efectivamente, como ven ustedes las imágenes, ¿no? La agresión al sereno. Toda vez que es un sereno que se le solicita apoyo, atiende a la persona, pero al atender es agredido primeramente por la mujer y luego por la pareja, ¿no? Entonces todo esto ha sido derivado a la comisaría, pero ¿qué pasa en la comisaría? En la comisaría la señora es la que no quiere denunciar, ¿no? Exactamente. Claro, pero el sereno pudo haber denunciado la agresión. En la comisaría no quiere denunciar, entonces lo que hacen es dejan un parte de intervención al serenazgo y queden ellos, ¿no? Pero ahí se deja de lado pues, el apoyo que es el serenazgo.
¿no? Ante cualquier hecho que se comunican de la central. Bien. Pero sin embargo suceden estas situaciones, ¿no? En este caso las personas estaban en completo estado de ebriedad. Nosotros más que todo para prevenir la situación de la persona. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llevado a mayores? Y lo peor de todo es que no se logró colocar esta denuncia en la comisaría de Bien, Santoyo. Yulisa, Eso es lo este caso preocupante. es ilustrador porque no es necesariamente un tema de inseguridad, pero sí de cómo puede actuar un sereno en este caso. Y lo que nos estaba comentando por fuera el alcalde Allison es que allí sí hubiese servido el gas pimienta. Por supuesto. Ante un ataque, el sereno se hubiera podido defender de esa gente que no tiene arma, pero que eran más numéricamente. Y aparte, han podido, en vez de ser un hombre o mujer, ser 4 hombres que lo agreden físicamente. O sea, no se trata de que el sereno vaya con el gas pimienta, repito, a enfrentar a gente armada, a una balacera. Se trata que el sereno sabrá cuándo y cómo utilizar, para eso lo capacitamos, ese tipo de arma no letal. Al igual que cuando le damos el gas pimienta a nuestra esposa o hija para que la lleve en su cartera o en su bolsillo, para que lo use por si lo necesitan. Jamás le damos eso a nuestra familia. Y no se necesitaba una ley para eso. Esa era la pregunta que siempre me hago. Porque un sereno podría comprarse él mismo un gas pimienta y usarlo, Como o no ciudadano. o como ciudadano. Cualquier ciudadano se compra en el Perú gas pimienta, cualquier ciudadano menos el sereno puede portar ¿Para qué aprobar una ley? Cualquiera puede portar arma bajo su ropa, o sea, el médico, el ingeniero, el abogado, el albañil puede tener arma de fuego, menos el sereno. Y lo peor de todo, mira, Renzo, algo que es importante siempre resaltar. Por ejemplo, si la Municipalidad de Magdalena quiere poner un sereno con arma de fuego dentro de la municipalidad para cuidar el local, prohibido. Pero sí podemos contratar, por ejemplo, a la empresa Prosegur para que nos mande un agente privado. Que tiene licencia de armas. Y ese Eso es puede. seguridad. Es decir, un privado sí puede poner un agente armado en la municipalidad, pero no la propia municipalidad. Claro. Entonces realmente es el mundo al revés. Algo más. Y cuando estamos en un banco y llega ese camión que recoge el dinero, nos trasladan al lejano oeste, baja gente armada con las armas en la mano, desenfundadas, para recoger dinero. Es decir, muchos privados sí tienen armas dentro de locales cuando los custodian, pero también cuando trasladan dinero, cuando lo recogen. Pero el serenazgo, tenemos que tener una ley para tener gas pimienta. Sí. Increíble, ¿no? El mundo al revés. Y además, lo cierto es que las armas no letales no van a solucionar la problemática. No lo y ahí solucionan. yo quiero recalcar la posibilidad de la creación de una policía municipal. ¿Por qué usted, señor Reyardo, cree que esa podría ser la solución? Bueno, es muy bueno el debate que se está generando y todo esto finalmente enriquece, ¿no? Enriquece las propuestas y enriquece los proyectos que se tienen al respecto. A ver, lo que ha pasado con este caso, efectivamente, un sereno, si hubiera tenido gas pimienta, en este caso puntual, probablemente hubiera hecho un mejor trabajo. Pero si nos ponemos un poco excesivos, digamos, y si hubiera tenido el gas pimienta y del otro lado, uno de los dos padres hubiera utilizado un arma de fuego, yo creo que nuestro amigo La cosa sereno hubiera hoy terminado peor. estaría en graves circunstancias. Entonces, es evidente que el accionar de nuestros serenos a nivel nacional es limitadísimo. Es evidente que tenemos que ir hacia la preparación, hacia la profesionalización de este cuerpo de seguridad que está desplegado en todo el país y que se fue armando en el mejor sentido de la palabra, no con armas evidentemente, sino que se fue mejorando de alguna forma desde los años en que estos serenos fueron finalmente creados, ¿no? Esto ya tiene data de mucho tiempo, pero no es suficiente y ya estamos ante un avance delincuencial severo. Entonces, tenemos que ir hacia el poder darle a nuestros serenos la posibilidad de, y obviamente como concepto de policía municipal, evidentemente, y poder actuar coercitivamente, con la fuerza que la ley los faculta. Y aquí quiero referirme a lo que muchos opinólogos o, digamos, especialistas en temas de seguridad, pero desde el lado solamente policial, y vuelvo a decir que el problema no es solamente policial, manifiestan, ¿no?, que esto es inconstitucional, el hecho de que puedan usar armas de fuego nuestros serenos, evidentemente debidamente capacitados, hay que decirlo con claridad, debidamente capacitados y preparados, pero algunos dicen que es inconstitucional y eso no es cierto. La Constitución establece que la utilización de armas de fuego de guerra
de guerra solamente recae en manos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Pero la utilización de armas de uso civil, que la puede usar cualquiera de las personas que está en este momento en el set, con la licencia o respectiva. yo mismo, lo hago a través de una ley, que es la ley de portar armas de fuego de uso civil, que son de un calibre reducido y no de fuego, no de guerra. Entonces, por supuesto que lo podrían usar los serenos, pero hay que precisar en la norma, y para eso se requiere una modificación, que es esta ley, y que incluso esta ley establece un capítulo, y lo hemos encontrado recientemente en la búsqueda de información, establece un capítulo, por ejemplo, para los operarios, para los operadores, para los efectivos de seguridad del INPE, que son civiles y tienen armas de fuego. Y entonces la ley lo contempla, esa ley, y esa ley es la que podríamos también modificar con un artículo para decir que la fuerza policial o la policía municipal o los serenos, si no se quiere cambiar el nombre, por algunas situaciones que se puedan generar, puede utilizar armas de fuego de uso civil. Bien, queremos agradecerle a ambos. Por supuesto, esta es una modificación, hay otras cosas que hay que modificar, pero son mínimas en realidad. No hay cambio constitucional, no requiere una mayoría calificada, se puede hacer rápidamente y espero, y yo sé que Alison está que Francis está en esa línea, y lo felicito y lo saludo, que haya apoyo también de los alcaldes distritales, que en esa línea estamos y ya tenemos varios que se han manifestado en ese sentido. Sí, para cerrar. Sí, en lo que discrepo con Renzo es lo siguiente. Si el sereno en ese ejemplo del Agustino que acabamos de ver rociaba la cara de este señor que golpea a su mujer y luego lo golpea a él, ya no le podía disparar, porque quien tiene gas pimienta en los ojos ya no puede ver. O sea, difícilmente un hombre a quien se le ha privado su visión por algunos minutos va a poder disparar o poder acertar en el blanco. Respecto a la ley del INPE, sí, efectivamente los agentes del INPE usan armas, pero no dentro del penal, sino en lugares donde, no afuera, porque la seguridad del penal externa la cuida la policía, la interna el INPE, pero sin arma. Nunca había un agente armado donde está la población penitenciaria, porque evidentemente se la pueden quitar y con esa misma arma asesinarlo. Pero sí se permite que los agentes del INPE en ciertas zonas de penal, lejos de los internos puedan tener ese tipo de armas letales. En pocas palabras, aquí quiero llegar con esto último, lo del INPE. Las leyes se cambian. Cambiemos las leyes para que sean a favor de los ciudadanos. Si alguien cree que eso es inconstitucional, pues cambiemos la Constitución. Lo que es también inconstitucional es dejar que maten a la gente en las calles, que maten a los policías en las calles, que arrebaten lo que la gente se ha ganado con tanto esfuerzo, que le quiten su propiedad. Pero esa va a ser la solución, es la pregunta. No podemos trabajar en prevención. Finalmente nos vamos a exponer a un fuego cruzado entre efectivos municipales, policías, delincuentes que no les tiembla la mano a la hora de sacar un arma. Eso no va a generar más violencia, más agresividad, balas perdidas que le pueden caer a cualquier vecino. La pregunta es para ambos. Señor Reyardo, si podemos empezar con su análisis brevemente. Por supuesto, Eli, por supuesto, y muy oportuno tu comentario, porque esto lo vengo sosteniendo hace muchísimos años. Aquí se tiene que trabajar, y lo vuelvo a decir hasta que suene cansado de repente y pueda aburrir a quienes tienen que tomar acción en estos temas, ¿no? Pero sin duda, la prevención es un factor fundamental. A ver, en las épocas que yo fui presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, hicimos un trabajo en los distintos colegios de Lima Cercado, llevando talleres para capacitar a los alumnos, a los profesores e incluso a los padres de familia, sobre todo para alejarlos de las prácticas del bullying y de la drogadicción y del alcoholismo. Y me di con la sorpresa en todos los colegios que no existían psicólogos. Entonces yo pregunto, ¿cómo vas a detectar una conducta violenta o cómo vas a detectar en un primer momento a jóvenes que están que están camino a ser parte de algunas bandas delictivas, si no tienes el profesional competente que es el psicólogo? Y eso es una tarea del Estado. Entonces, hay que trabajar en prevención, hay que trabajar, por supuesto, en educación, hay que trabajar en el aspecto policial, sin duda, pero también hay que trabajar en el otro lado, en lo que mantiene la puerta giratoria activa, que es en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Ministerio Los capturan y a las 24 horas en la calle, libres, los delincuentes armados. Es una realidad que está pasando. La policía hace su trabajo ¿para qué? Para perderlo, porque a las 24 horas están en la calle, y ayer lo hablábamos con el alcalde Alison, el caso de Satipo, el policía, cuando estos delincuentes le disparan, lo matan,
ni siquiera tuvo la reacción de sacar su arma. ¿Los policías están preparados? ¿Saben utilizar sus armas? ¿Tienen la formación, la preparación? Ese también es un debate interesante. Hay que hacer una reforma, hay que trabajar arduamente en nuestra policía. Mira, yo respeto enormemente a la policía. A veces hay gente que tendenciosamente pretende enfrentarme a la policía porque estoy hablando de la creación de una policía municipal. Y esto es para que trabajen de forma complementaria, como funciona en distintas partes del mundo. Esto no es para quitarse funciones, esto es para hacer un mejor en favor de la ciudadanía, que es lo que todos queremos. Pero sí, tiene que haber liderazgo de la presidencia de la República, directamente de la mandataria, directamente, hay que decirlo con claridad, y convocar a todas las partes, y convocarlos permanentemente, y medir los indicadores, mejorarlos. Y estoy seguro que eso va a traer resultados en el corto plazo. Bien, señor Reyardo, le agradecemos muchísimo. Brevemente ya para cerrar. Sí. Gracias, Pamela. Bueno, hay Gracias, un tema que atacar también, la corrupción. Esa corrupción suelta maleantes, efectivamente, a las calles, suelta asesinos a las calles. Se roba la gasolina, todo. Así es. Los jueces son autónomos por ley, pero también la Constitución dice que son responsables por las resoluciones que emiten. Entonces, ¿por qué este juez libera a este asesino a la calle en poquitísimo tiempo cuando debería estar 10, 20 años preso? La corrupción que también hay en el INPE. Yo no digo que todos los jueces o los agentes del INPE sean malos. Hay corrupción en todo grupo humano. Hay que reducirla y eliminarla de ser posible. Pero también la corrupción nos está matando. Desde penal te llaman, como abogado vas a penal y se te va la señal, pero los maleantes llaman desde adentro de penal, extorsionando. Entonces, eso es corrupción. Entonces, hablemos de esos temas también para poder... Hay que tomar al toro por las astas. Por supuesto. Bien, a ambos muchísimas gracias. Como bien han señalado, es un debate muy amplio que tiene muchas aristas y del que seguramente vamos a seguir hablando. Pero aquí lo cierto es que cualquier persona, sereno, policía, civil, que asume el hecho de tener un arma, incluso una de perdigones, que en algunos casos puede ser bastante peligroso, pues tendría que aceptar las responsabilidades del uso de esa arma. Y la institución que la respalda también, ¿no? En este caso, las municipalidades, si es que se logra dar, ¿no? Muchas gracias. Gracias Para ambos, muy amables. Un abrazo, Renzo. Chao, chao. 7:30, tenemos que seguir